Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, quiero aprovechar de saludar a todos quienes nos sintonizan a través de nuestra página en internet, en www.iglesiacristianalaserena.cl, y muy especialmente a los jóvenes con los que tuve el privilegio de estar reunidos este viernes. Espero que puedan estar ellos también viendo la transmisión. Tuvimos una reunión muy hermosa, muy provechosa, y me dio un gusto verlos a todos con el deseo realmente de salir adelante en lo espiritual. La verdad que la vida en Santiago es una situación realmente estresante desde todo punto de vista, y las distancias, en fin, el tráfico, todo lo que implica el poder llegar a reunirse verdaderamente puede resultar en algunos casos hasta un logro. Así es que los saludo en el amor del Señor y agradezco, ¿no es cierto?, la oportunidad que tuvimos de compartir este día viernes en la noche. El día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio acerca de la santidad. Recuerden ustedes que este es un estudio que está enmarcado dentro de la madurez espiritual, pero también dentro del concepto de dentro del concepto de la madurez espiritual está incorporado todo lo que es la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. La neumatología que en definitiva nos entrega a nosotros la oportunidad a través de la Escritura de conocer al Dios Espíritu Santo. Tenemos una relación con el Dios Hijo, tenemos un conocimiento del Dios Padre, ¿no es cierto? Pero también nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que nuestra relación con el Dios Espíritu Santo que conforman este Dios Trino era, o es, espero que era, bastante, digamos, no clara, no algo diáfano, no algo tan concreto. Y principalmente porque nuestra relación con el Espíritu Santo viene a partir de más aspectos de carácter culturales y sociales y religiosos que de un conocimiento pleno del Espíritu Santo. Nos hemos dado cuenta incluso que hay instancias extremas que desgraciadamente no son pocas. Al contrario, creo que hoy día son de manera preponderante mayoritarias dentro del pueblo de Dios, en las cuales se llega a puntos hasta de carácter ofensivo en relación al Espíritu Santo. Y por favor, esto no tiene que ver con la obra personal que Dios hace por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una particularidad que Dios la conoce bien, y Dios opera su plan dentro de ese contexto que somos cada uno de nosotros en nuestra individualidad. Pero lo que estoy hablando yo es desde el aspecto doctrinal. El aspecto doctrinal acerca del Espíritu Santo, cuando nosotros encontramos doctrinas que son abiertamente reñidas con la realidad del Espíritu Santo, que resultan ser justamente las que mayormente se practican porque apuntan a una naturaleza, o a nuestra naturaleza más bien carnal que espiritual. Y por supuesto que la naturaleza carnal, cuando es satisfecha, produce un placer demandante, es decir, se requiere más y más y más, como todas las cosas, ¿no es cierto? Así como Salomón dijo, el ojo no se cansa de ver, tú puedes entrar a 1500 partes y quieres ver la 1501. Entonces, todo eso es parte de nuestra naturaleza, de nuestra naturaleza caída. Y si nosotros estamos apuntando, ¿no es cierto?, la doctrina del Espíritu Santo en algo que está basado principalmente en eso, obviamente que las expresiones, las manifestaciones, en fin, todo lo que tiene que ver con manifestaciones externas, ¿no es cierto?, pueden llegar a resultar en algunos casos ofensivas. No que el Espíritu Santo no tenga una manifestación externa, pero recuerden ustedes que la manifestación externa del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por sus manifestaciones, ni siquiera por sus dones, ¿no es cierto?, sino que por el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con el carácter de un hijo o una hija de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Cosas contra las cuales no hay, dice, ningún tipo de juicio. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. Entonces, dentro de ese contexto hemos estado escuchando la voz de Dios por medio de su palabra,
en relación justamente a el Espíritu Santo, y vimos que el Espíritu Santo tiene una obra preciosa dentro de las que realiza en nosotros como hijos de Dios, ¿no es cierto? La obra, en primer lugar, de la salvación. El Espíritu Santo es quien nos convence de salvación. El Padre es el que planifica la salvación, el Hijo es el que provee la salvación, pero el Espíritu Santo es el que, en definitiva, la manifiesta cuando nos convence de pecado, justicia y de juicio. Y no lo hace una sola vez, sino que sigue haciéndolo a lo largo de toda nuestra historia humana, como hijos de Dios. Entonces, ese concepto del Espíritu Santo dentro de esta unidad trinitaria es la que nos da a nosotros el entendimiento de la obra del Espíritu Santo cuando nos salva, cuando esa salvación no se pierde bajo ningún punto de vista, porque el Espíritu Santo es quien él mismo, ¿no es cierto?, junto al Hijo, dice el Espíritu Santo, intercede con gemidos indecibles por nosotros, porque el Espíritu Santo está en el tabernáculo de Dios, y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, por supuesto que gime y está orando, intercediendo al Padre por nosotros, porque muchas veces nosotros ni siquiera sabemos contra quién verdaderamente estamos luchando. Nuestro conocimiento del mundo espiritual es un conocimiento más bien, ¿no es cierto?, de esoterismo muchas veces, más que de la realidad de cómo es que las huestes satánicas trabajan y operan en función, ¿no es cierto?, de nuestra caída. Pero el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Entonces tenemos un intercesor interno, que es el Espíritu Santo, y tenemos al Hijo, que está a la diestra del Padre, obrando y actuando como un defensor ante nuestras pecaminosidades. Entonces, esa protección doble garantiza que la salvación no se pierde, porque depende de la intercesión y de la justificación que permanentemente el Hijo está haciendo delante del Padre. Y llegamos a la conclusión, y toda persona con un cierto grado de raciocinio debe llegar a la conclusión de que si la salvación dependiese su permanencia de nosotros, al poco andar o al mucho andar, como sea, pero al andar en cuestión, la perderíamos, porque es imposible, somos una máquina de cometer pecados. Y esa máquina de cometer pecados mentales, accionales, lo que sea, sin el freno del Espíritu Santo, por supuesto que haría, ¿no es cierto?, cualquier cosa. Entonces, la protección del Hijo, la protección del Espíritu Santo, la intercesión del Espíritu Santo, la defensa del Hijo garantizan que la salvación no se pierde. Entonces, el problema radica en que muchas veces nosotros le llamamos hermanos o hermanas a personas que abiertamente no han sido salvadas. No han sido salvadas y que proclaman verbalmente, tal como dice la palabra de Dios en Primera de Juan, cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Recuerden ustedes que van a llegar muchos al juicio final, arguyendo que en el nombre del Señor hicieron muchas cosas. Y la respuesta del Señor es, como lo dije alguna vez, las palabras más terribles que por lo menos yo encuentro en la Escritura. Apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y estamos hablando que la apostasía, la falsedad, no va a surgir del mormonismo, del catolicismo, no, eso son doctrinas falsas y tenemos claridad respecto a eso. El peligro es cuando el Señor dice que de nosotros mismos, el apóstol Pablo dice, yo sé que cuando me vaya, se van a levantar lobos de en medio de ustedes mismos. Entonces, el tema del discernimiento, que es lo que hemos estado viendo también a raíz del Espíritu Santo, es fundamental en el pueblo de Dios. Nosotros no juzgamos la conducta moral de alguien desde el punto de vista si es bueno o mal papá. Dios verá eso finalmente en cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener un juicio categórico sobre todos los aspectos doctrinales. Hemos confundido lo que es juzgar como pueblo de Dios. Hemos confundido el hecho de que el mal uso o el desconocimiento del proceso de juzgar ha dado lugar a que el pueblo de Dios guarde un silencio catastrófico en relación a todo aquello que se levanta en contra del Espíritu Santo. Por ese equivocado hecho de no juzgar. Nosotros tenemos la Escritura y se nos llama a juzgar el concepto doctrinal, a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo pervertido, lo profano. Y ese juicio es el que escasea el día de hoy, porque en definitiva cualquier juicio
doctrinal que se establezca va a caer dentro de este concepto cultural, ¿no es cierto?, de falto de amor. Y no es así. No es así, porque la muestra de amor más grande que podemos tener sobre las personas es confrontarlos con la verdad. Porque cuando los confrontamos con la verdad escritural, por cruda que ésta pueda parecer en un principio, es la única oportunidad que la persona tiene de que escuche la verdad y, como dice la Escritura, que quizás Dios le permita arrepentirse. Entonces estamos hablando de una situación que tiene que ver con una responsabilidad que tenemos con Dios. Recuerden ustedes que yo, cuando escucho situaciones de líderes que hablan de solamente que no les importa lo que digan los otros, sino que ellos están levantando a Jesús tú no lo puedes levantar sin levantar la verdad. Están absolutamente ligados. Porque si no levantas a Jesús con la verdad, puede ser cualquier Jesús. Los budistas creen en Jesús. Los musulmanes creen en la existencia de Jesús. De hecho, está en su libro, el Corán, registrado el profeta Jesús. Entonces no se trata solo de levantar a Jesús. Si tú no levantas a Jesús en la verdad de Cristo, nunca va a haber una diferencia. Y la diferencia va a provocar división. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Pero nosotros no debemos temer a la división, debemos temer a lo otro. Si alguien, como dice el apóstol Pablo, pretende agradar a los hombres como primera medida, ciertamente va a desagradar a Dios. Ahora, cuando tú agradas a Dios, no vas a agradar a todos. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermanos, todo el estudio que hemos realizado durante este tiempo tiene el propósito de incentivarnos a nosotros, no a una actitud policíaca, ¿no es cierto?, de perseguir personas, sino que de estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Porque tenemos un pueblo de Dios o un grupo del mundo evangélico que de alguna manera corre despavoridamente sobre cualquier cosa porque dice cristiano. Cristiano. Entonces, el solo hecho de que tenga un apellido cristiano, las personas creen que está Dios ahí y no hay ningún tipo de discernimiento. Debo decirles que en mi estadía en Santiago, recorrí todas las librerías cristianas, por lo menos que tenía yo en el catálogo, incluso una distribuidora. Y no encontré ni un libro de doctrina cristiana. Ni uno. Y mi hija está de testigo, si me está viendo. Espero que sí. Ni uno. Todos, que abunda, libros de autoayuda cristianos. Pero que van todos enfocados a cómo ser mejor esto, cómo ser mejor esto, cómo ser mejor esto. Y sí, Dios va a hacer una obra en ti, pero la consecuencia de la transformación va a generar todo lo demás. Pero yo no puedo partir por las ramas para llegar a la raíz. Lo que Dios quiere es cambiar la raíz para que el fruto natural de esa raíz transformada se traduzca en acciones propias de una vida transformada. Entonces, es una crítica a una necesidad que tiene el pueblo de Dios, pero que por otro lado, probablemente nadie quiere esos libros, por lo tanto no los piden. Porque esto también opera en función de la oferta y demanda. Entonces, no es que uno se haga el cultural ni el intelectual, solo un librito, uno, que hable de la reforma, uno, que hable de las doctrinas. Uno, ninguno, no encontré ninguno. ¿Saben dónde encontré un libro acerca de la reforma protestante, de la historia de la reforma para conocer? En una librería secular? Ahí lo tenía. Entonces, eso habla de una realidad en la que está envuelta el pueblo de Dios. Y vuelvo a insistir, no quiero algo policíaco, quiero algo realmente sensato. Lo que llegue a ti, lo que tú veas, lo que tú oigas, tengas el poder de discernir. El poder de discernir. Porque si algo necesita el pueblo de Dios, es discernimiento el día de hoy. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, ¿no es cierto?, que vendrá tiempo cuando ya no querrán escuchar la sana doctrina. Y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. La gente no quiere escuchar la sana doctrina. La gente quiere que le solucionen el problema. Pero no quiere ser transformado. Quiere ser solamente aliviado.
Y no es que Dios no quiera aliviar. Él dice, traigan sus cargas y yo se las cambio, les pongo algo liviano. Él quiere aliviarnos, pero no de la manera en que nosotros buscamos ese alivio disociado del proceso de transformación. Disociado del proceso de transformación. Entonces, dentro de lo que hablamos también la semana pasada, hablamos de este fruto de sobriedad. ¿No es cierto? La semana pasada hablamos de la sobriedad que produce el Espíritu Santo, que nos habla de equilibrio, que nos habla de dominio propio, que nos habla de un control que el Espíritu Santo ejerce sobre la vida de sus hijos. Por lo tanto, vemos ya un contraste entre lo que es el concepto del descontrol. Quizás ustedes no divagan tanto en la búsqueda de estas cosas, aunque no hay que escarbar mucho tampoco, pero de alguna manera nosotros lo que observamos en el mundo actual es un descontrol, ¿no es cierto? Una pérdida de los sentidos, una pérdida de los objetivos, una pérdida incluso de la dignidad. Cuando tú ves 500 personas ladrando como perro y dicen que el Espíritu Santo lo está, ese es el ejemplo más bizarro quizás que he visto. No, he visto otro. Ya, pero hay un degradé hasta llegar a la verdad que es inmensamente abundante. Inmensamente abundante. Entonces, el llamado es a discernir sobre eso, porque el Espíritu Santo produce sobriedad. Sed sobrios, orad. Estar, ¿no es cierto?, controlado por el Espíritu Santo significa tener conocimiento de lo que está sucediendo en mí y alrededor de mí para poder discernir. No puede haber un trance en el cual tú pierdas el control, porque efectivamente cuando el ser humano pierde el control, es como todas las filosofías de carácter oriental o hinduistas que empujan a que las personas pongan su mente en blanco. Nunca el ser humano va a poner su mente en blanco. Lo que va a hacer es bajar las barreras, y cuando bajamos las barreras del discernimiento, entonces estamos expuestos a cualquier actividad demoníaca. Le abrimos las puertas a la actividad demoníaca. Entonces, el propósito del estudio es el conocimiento. El Espíritu Santo demanda, produce, da sobriedad a sus hijos. Sobriedad, que no significa que tú no te emociones, pero aún esas emociones están siempre sujetas a esa sobriedad. Cuando hablamos, recuerden ustedes, del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo, tú no tienes que mirar a alguien aquí en la iglesia, tú tienes que mirar en la Escritura al que estuvo perfectamente lleno y controlado del Espíritu Santo, al Señor Jesucristo. Y me gustaría que hubiese alguien que pudiera escrituralmente demostrar, escrituralmente, ¿no es cierto? Porque ya el tema de las opiniones y de las sensaciones, ¿no es cierto?, son absolutamente particulares y no tienen que ver con la doctrina. Escrituralmente, en la vida de Jesús, alguna cosa que se parezca a las barrabasadas que muchas veces se le atribuyen al Espíritu Santo. Si alguna vez el Señor Jesucristo perdió el control y apareció como poseído, si alguna vez el Señor Jesucristo habló algo que no le entendí, lo más complicado que habló Jesús fueron las parábolas, pero después más encima se las explicaba. Pero en ningún momento operó bajo lo que hoy día nos quieren meter a la fuerza como el Espíritu Santo, por favor. No es un llamado de agresividad, es un clamor de dolor, de discernimiento. Yo no tengo nada con las experiencias personales. Creo que hay mucha gente sincera que tiene algunos éxtasis personales, pero son éxtasis personales, no son doctrinales. Yo no puedo decir hablo en lengua, cuando no es la lengua bíblica. Lo que sí puedo decir, ¿sabes? Que en un momento determinado entro en un trance tan grande que empiezo a balbucear cosas que ni yo sé. Perfecto, ya, te la creo, te la doy. Pero no me digas que es lengua, porque no es lengua. ¿Se dan cuenta? Entonces es brutal. Resulta brutal para las personas que dicen, pucha, yo... ¿Y cuál ha sido el resultado de eso cuando veamos los dones espirituales? Si después de tratar los dones espirituales no me matan, estamos bien. Porque los dones espirituales son para la edificación de la iglesia.
Y lo que menos se hace con ese tipo de manifestaciones es edificar la iglesia. Todos quedan confundidos, quedan oprimidos, hacen comparaciones, yo no lo tengo, esto, esta persona entonces más acá, más allá, más allá. Y entonces cuando entra la profeta todos se agachan porque ni que te mire, porque quizás que te va a decir. Pum. Aquí está la profeta. Este es el profeta. Entonces, no estoy atacando personas. Ahora, las personas obviamente se van a ver atacadas, pero esto es un asunto netamente doctrinal. Si tú con la Biblia me muestras, mira, Jesús aquí dijo, bala, 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 bala. Ah, ya. Perdón, Señor, no había leído esto. No lo había encontrado. Aquí el Señor mira, gulu, 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 bala, 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 bala. Perdón, Señor, de rodillas. Te chupo el dedo gordo en señal de arrepentimiento. ¡No! ¡No! ¿Se dan cuenta? A eso me refiero. Es una concepción doctrinal. Es una concepción doctrinal. ¿Qué se ha hecho de todas estas cosas que no son y que en el mejor de los casos son situaciones personales, sinceras y reales que vive la persona? Porque sí, yo conozco personas que son realmente, no sé, pues ven el TV Tiempo y lloran. Desbordan emociones. Mañana va a amanecer nublado y se deprimen. También Dios los ama y yo también. Pero eso es una situación personal. Yo no puedo hacer una doctrina de la mentira a la luz de la Escritura. Por eso está la Biblia. Si la Biblia no es la que ampara las situaciones o los hechos o los actos, entonces no tengo por qué tomarlo como que viene de Dios. Y en el mejor de los casos puedo tomarlo de personas que efectivamente tienen una capacidad emocional más desarrollada, más, como quieras verlo. Pero no es bíblico. Pero no es bíblico. Entonces, el Señor nos dice en Primera de Pedro, que es el pasaje que estamos analizando ahora, versículo 13, capítulo 1, versículo 13, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13, el subtítulo en algunas Biblias de ustedes, ¿no es cierto?, dice llamamiento a una vida santa, ¿no es cierto? A eso es lo que estamos apuntando. El Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros una vida santa. Ya hemos hablado largamente de lo que significa realmente la palabra santo, que en el hebreo es kadosh y en el griego es agios, que significa apartado para, nada más. No significa sin pecado, no significa con una aureola, no significa nada de eso, sino que significa alguien que ha sido, o incluso en el Antiguo Testamento, algunos elementos de carácter ceremonial también caían en la categoría de kadosh o kadosh. En realidad nunca sabe alguien si va a ser kadosh o kadosh porque los hebreos no usaban acento. Entonces dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjense, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Recuerden ustedes que el concepto ceñir los lomos era una acción que, dada la vestidura de túnica, ¿no es cierto?, cuando alguien quería apurarse, ¿no?, se le iba el burro, pues no había metro, entonces se sometió y rápidamente corría para alcanzar el objetivo. Está hablando de una actitud de urgencia. Entonces, el apóstol Pedro nos traspasa a nosotros una actitud de urgencia. Es urgente que nosotros nos ciñamos el lomo, pero no de nuestra vestidura, sino que del entendimiento. Ahí está el problema del pueblo de Dios, que no logra entender porque no busca a Dios en la Escritura. Estoy absolutamente de acuerdo en mi naturaleza carnal, caída, pecaminosa y depravada, que todo lo que tenga que ver con sensaciones y emociones es mucho más fácil, mucho más gratificante, mucho más llevadero, pero no es el camino de Dios. El camino de Dios es la renovación de nuestro entendimiento.
Y la renovación de nuestro entendimiento requiere estudio, requiere dedicación, requiere inhibición de otras cosas, requiere selección, requiere una serie de actos que van en contra de nuestra naturaleza carnal y no van a ser ni agradables ni llevaderos al principio. Por eso es que es tan importante vencer la primera ola del hábito. Sin el hábito no hay nada. Nada. Nadie puede ser transformado si no tiene primero un hábito. Dimos a estudiar la carta de Romanos, ¿no es cierto? ¿Estamos estudiando la carta de Romanos? Espero que sí. La primera lectura, ¿no estamos buscando profundizar? Claro que sí, no estamos buscando profundizar. Si alguien quiere hacerlo por su cuenta, ok, pero no es el tiempo en la primera vuelta, ¿no es cierto?, de la profundización. Vamos a estudiar cuando terminemos Romanos, vamos a volver a estudiar Romanos, y cuando terminemos de estudiar Romanos, vamos a volver a estudiar Romanos. Entonces, cuando te diga, pucha, si yo ya sé lo que dice aquí, ya, lograste una primera parte. Tú sabes lo que está escrito, pero no sabes lo que dice. Porque ahí tienes que profundizar y vamos a empezar, ¿no es cierto?, a profundizar y te vas a dar cuenta cómo van a saltar las doctrinas de Dios a la vista tuya. Cosas que probablemente, como nos pasa a todos nosotros, porque esto no es un proceso, no es una prerrogativa de algunos pocos, sino que es un privilegio de todos los hijos de Dios, ¿no es cierto? Aquí no existe el iluminado, el gurú, no, aquí todos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estamos en la misma condición. La diferencia entre uno y otro es la decisión espiritual de decir, hoy, ahora. La separación es un acto, ¿no es cierto?, de nosotros como hijos de Dios que tenemos la voluntad hoy para decidir entre lo bueno, lo malo, lo santo, lo profano. Solamente los hijos de Dios pueden tener ese libre albedrío. Las personas sin Dios, por supuesto que hacen decisiones, pero las decisiones que esas personas hacen no tocan ni alcanzan el ámbito espiritual, aun cuando estas decisiones sean buenas o correctas. Solamente puede hacer decisión espiritual quien tiene el Espíritu Santo, quien ha nacido de nuevo. Entonces tú puedes elegir verdaderamente hoy el hecho de servir o no servir, dice, a Dios. Vamos a enfocarnos ahora en el versículo 15. 14 y 15. Como hijos obedientes. Hijos. Alguien que no es hijo no puede obedecer a Dios. Hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra, ¿qué es lo que dice ahí? Ignorancia. ¿Se dan cuenta? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ignorancia. ¿A qué se está refiriendo eso? A conocimiento, a saber lo que la Escritura dice. Sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sino que aquel, versículo 15, que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? El Señor Jesucristo. Nosotros no fuimos, Él nos llamó, Él nos trajo, Él nos arrastró, dice la Escritura en la palabra original. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por lo tanto, ¿cómo es que puede llegar verdaderamente a ocurrir un proceso tan ajeno y sobrenatural a mí, a ti, y que el Señor nos da un mandato? Sed santos. Por eso es que la palabra santo no tiene que ver con perfección que se conmuta, ¿no es cierto?, con sin error, sin pecado. Seguimos siendo pecadores, pero dentro de esa condición hay un proceso de lucha en el cual el Señor provoca, por medio del Espíritu Santo, una transformación. Y la transformación ocurre en dos canales, si pudiésemos decir nosotros. El canal congregacional, porque Cristo dio su vida por la iglesia para santificarla. Por lo tanto, la iglesia es el primer canal en el que nosotros identificamos la mano de Dios. Jesús no murió por la iglesia como una opción para nosotros. Jesús murió por la iglesia y la santificó como vehículo, canal de nuestra propia santificación. Así es que ocurre el proceso también dentro del marco de la iglesia. Y también está nuestro proceso individual que tiene que ver justamente con la obra que dice Filipenses capítulo 1:6, que Él comienza, la va a terminar. Hay una obra personal por medio del Espíritu Santo que Dios tiene
que hacer y quiere hacer y va a hacer en nosotros. Y eso tiene que ver con quién eres tú y qué parte juegas tú dentro del concepto del edificio espiritual que es la iglesia para el propósito, ¿no es cierto?, de comunicar al mundo el evangelio de Jesucristo. Para llamar a todos aquellos que son pueblo de Dios, que están fuera del redil, traerlos al redil por medio de la predicación de la verdad. Ese es el proceso y la razón por la cual Dios quiere transformarnos, santificarnos. No para que tengamos una mejor vida como primera cosa. Se deduce, se produce como consecuencia de esta santificación que nosotros tenemos, por supuesto, una vida plena. Pero muchas veces esa plenitud de vida se desarrolla en circunstancias que nosotros no definiríamos humanamente como pleno. Por eso es tan importante, lo primero, hacer todo para la gloria de Dios. La iglesia no existe para ser buenos padres, la iglesia existe para que los seres humanos que son llamados por el Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo y transformados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, su vida sea transformada de tal manera que esa transformación se expanda a cada una de las áreas de su vida, donde por supuesto está la paternidad, el ser esposo, ser esposa, ser trabajador, todo. Pero no puedo buscar eso sin buscar al autor de eso, porque va a venir como un fruto, no como algo que puedo sacar. Por eso es que la Biblia dice el fruto del Espíritu y se abre en muchos más. Es un fruto con todas estas propiedades. Con todas estas propiedades. Entonces no puedo tomar una propiedad por separado. Tiene que ser el fruto en un desarrollo pleno, homogéneo, espiritual. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, y sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso significa que el fruto del Espíritu va a invadir todas las áreas de nuestra vida. No va a quedar ningún área sin que sea tocada por el Espíritu Santo. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La demanda del Señor de que su pueblo se identifique con la santidad. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Desde el versículo 1. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, capítulo 4, versículo 1, hasta el 7. En realidad todo el capítulo. Por lo demás, hermanos, es decir, aparte de lo que acabo de decirle los 3 capítulos anteriores, eso es lo que está diciendo Pablo. Os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendieron de nosotros, como conviene conducirse, se dan cuenta que hay un elemento práctico en las áreas de nuestra vida que no tiene que ver primariamente con la actividad, sino con el carácter. Conduciros y agradar a Dios. Así abunden más y más, porque ya saben que las instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que apartéis de fornicación, vale decir, de toda impureza. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces está hablando, se dan cuenta ustedes, de un elemento permanentemente práctico. No mentir, tener a tu esposa en santidad, a tu esposo, en fin, y va a abarcar todas las áreas de la existencia nuestra. Pero el tema parte en la raíz, que el Espíritu Santo está realizando una transformación, una metamorfosis desde el interior hacia el exterior. Toda la vida nosotros, cuando caminamos sin Cristo, tratamos desde el exterior hacer un cambio para adentro, y eso es momentáneo, es pasajero, es efímero y no se puede sostener en el tiempo.
En cambio, cuando el cambio es interno, eso no solamente se va a sostener en el tiempo, sino que va a ser perfeccionado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que produce ese fruto es el que va a provocar que ese fruto se desarrolle, madure y aumente. Por lo tanto, hermanos, el proceso de la santidad y la santificación es la tercera obra más importante o importante que el Espíritu Santo tiene en la vida de nosotros como creyentes. Primero nos salvó, segundo nos sostiene y nos mantiene, y tercero nos transforma, que es lo que estamos comenzando a ver el día de hoy. Nos está transformando. Esa transformación es un proceso, en muchos casos, si no en todos, doloroso. Doloroso porque es un proceso de ruptura, es un proceso de destrucción, pero también es un proceso de construcción. La obra del Espíritu no va a terminar hasta el día en que Él nos venga a redimir por completo, donde ya no seamos influidos, y no solamente influidos, sino que ya la presencia del pecado no esté en nosotros, sino que tengamos un cuerpo glorificado totalmente libre de la presencia, la influencia y la culpa del pecado. Pero ahí es donde vamos. Eso es el camino, ese es el peregrinaje que estamos llevando el día de hoy. Efesios capítulo 5. Desde el versículo 1 al 11. Ustedes como buenos bereanos tienen que tomar todo el pasaje y repasarlo y profundizarlo. Pero estamos dando porciones grandes, ¿no es cierto?, para que ustedes vean que no es un texto salido de un contexto. Efesios 5, 1 al 11. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Recuerden, como hijos amados. Alguien que no es hijo de Dios nunca va a poder imitar a Dios. Nunca. Dice imitar, no ser Dios. No podemos. Pero tenemos, ¿qué cosa? El estándar. Un estándar que en vida carnal nunca, jamás vamos a lograr. Pero la meta de tu vida es enfocarte día a día en esa dirección. Esto no es algo que tenga que ver con que alguien lo vaya a lograr. Sabemos y Dios sabe que nunca lo vamos a lograr. Pero por algo Dios está interesado en el proceso, porque el proceso nos habla de la dirección de tu vida, de mi vida, hacia dónde está dirigida mi vida. El mundo, Dios. Solamente puede ser a dos partes. No hay una tercera parte. El sueño dorado de los masones de ser libres pensadores es mentira. Nadie piensa libremente. Todos estamos influidos o por Dios o por Satanás. Punto. Por eso es que es tan importante conocer a tu enemigo, porque el engaño más grande es que podemos pensar lo que queramos, hacer lo que queramos, que somos libres, dueños de nuestro destino. Y hay dos destinos para los seres humanos, el infierno o el cielo eterno. Nada más. No hay un destino propio. Todos van a terminar o en el infierno o en el cielo. Así es. Crudo, real. No hay un tercer destino. Entonces dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí está la salvación de nuestra culpa. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahí está nuestra santificación. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Todos nosotros tenemos que luchar contra esto. Yo estoy luchando contra algo y esta semana me caí 2 veces. Una más fea que otra y me he arrepentido delante del Señor. Probablemente tú estás luchando contra algo y no has caído o ni siquiera sabes contra qué estás luchando. Pero todos estamos luchando contra algo. Porque nuestra naturaleza carnal es pérfida y es fuerte, pero mayor es Jesús. Entonces, caemos, ¿no es cierto? Nos dolemos, cada uno de nosotros se
se arrepiente. Antiguamente existía silicio y una serie de otras cosas en el pueblo de Israel que era una demostración externa de un dolor interno. Quizás hoy día nosotros no hacemos eso, pero hay algo que se quiebra dentro de nosotros y que solo Dios puede restaurar porque fallamos. Aunque sé que voy a fallar, duele fallar. Ahora, si nadie ha fallado acá, puede salir volando al final del servicio. Pero la realidad es que fallamos. Entonces, palabras deshonestas, necesidades, truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. A veces uno se quiere hacer más chistoso de lo que debería ser chistoso y cae en palabras deshonestas y cae en una cosa de ese tipo. Entonces, cuando hablemos de la santidad de nuestros ojos, de nuestros oídos, caemos a veces y ya nos dejamos ya por una cuestión. ¿Qué es lo que se vende? Bueno, ya tengo claro la cosa, yo puedo separar, sí, pero no sé cuánto eso le hace daño y alimenta mi carne. ¿Te das cuenta que los niveles van subiendo? Pero eso es una obra del Espíritu que todos debemos seguir. El ejemplo es Cristo, no soy yo. Pero Pablo dijo, hagan como yo, miren mi vida. Tú tienes que llegar en un momento determinado también a ser una imagen viviente de una transformación. Porque podemos usar eso, no, hermano, no me mire a mí, mire a Cristo. Sí, es cierto, pero también puede ser usado como una justificación para no dejar que el Espíritu Santo nunca obre. Hermano, no me mire a mí, mire a Cristo. Mira a Cristo. No. Hermano, yo tengo 3 pololas, pero no me mire a mí, no me mire a mí. Mira a Cristo. O sea, ¿te das cuenta que da para todo esto? Si no estamos con el discernimiento bien clarito. Entonces, cuidado con eso. Pero tú y yo estamos y tenemos que estar luchando. Seguimos. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia no son salvos. Los hijos de desobediencia no son salvos. Los hijos de Dios son los hijos de obediencia, no una obediencia perfecta. La primera obediencia que tuvimos nosotros fue ir, ¿no es cierto?, y ser salvado por Jesucristo. La obediencia de estar aquí hoy y de reconocer el proceso de santificación. Los hijos de desobediencia no son hijos de Dios que están desobedeciendo. Los hijos de Dios, ¿no es cierto?, desobedecemos, pero no somos hijos de desobediencia, porque si fuéramos hijos de desobediencia, entonces estaríamos condenados. Entonces, no seáis partícipes con ellos, grupo aparte, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. ¿Se dan cuenta? Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, cuando ellos hacen eso, bueno, ya ni siquiera en secreto, pero lo hacen y se deleitan en eso. Una de las razones por las cuales uno sabe que el Espíritu Santo mora en nosotros es porque produce un dolor profundo de nuestra pecaminosidad. A veces nosotros estamos hastiados, no ya ni siquiera tanto del pecado que está alrededor de mí, sino que el pecado dentro de mí. ¿Cómo es que puedo llegar a pensar, a desear, a mirar, Señor, realmente tú necesitas, yo necesito que tú me cambies día a día, día a día. Quiero sobrevivir este día a esta naturaleza caída. Y al igual, entonces ahora entiendo Romanos 8:26, le pido al Espíritu Santo que en su idioma, ese idioma íntimo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, interceda por mí. Interceda por mí. Todo eso nos lleva a reconocer nuestra condición. Ese es el proceso de santidad. Nunca nos tomamos a la ligera.
Nunca nos tomamos a la ligera. Nunca nos tomamos, ¿no es cierto?, las cosas por encimita. Pecamos. Pero esa tristeza no produce destrucción, sino que produce más deseo de santidad. Entonces, la santidad y este proceso va a durar todo el tiempo de nuestro peregrinaje en la tierra. Y tenemos que saber que el que comienza la buena obra la va a terminar. La va a terminar. Entonces, lo más importante hoy del Espíritu Santo en nosotros no es ya que nos salvó. Eso fue maravilloso y sobrenatural y absolutamente inmerecido. Hoy nos está santificando y hoy es cuando tengo que ponerme en pie de guerra contra el pecado. Saber que Dios va a operar a través de la iglesia. Para eso Él puso pastores, maestros, evangelistas. Saber que Él va a operar individualmente en mí y que no es una cosa en desmedro de otra, es ambas. Una simbiosis perfecta que Dios ha establecido dentro de nuestro proceso de crecimiento espiritual. No puedo despreciar uno en función de la otra. No funciona así. No funciona en que alguien tenga mucho tiempo individual con Dios, personal con Dios, esto con Dios y esto con Dios, porque si ese tiempo personal es realmente con Dios, Dios te va a traer a la iglesia. Y viceversa, nadie va a decir, oh, yo la iglesia, pero nunca tienes un tiempo personal con Dios, tampoco. Entonces está siendo solamente un religioso. Pero todos aquellos que dicen, mira, yo en realidad no voy a la iglesia porque no, la iglesia, dame a Jesús, pero no a la iglesia, perdón. Jesús murió por la iglesia. Es su esposa. Dio su vida. ¿Qué significa su esposa? Una unión conyugal indivisible, indestructible. Entonces no puedo decir eso. Solamente me transformo en religioso cuando creo que las actividades reemplazan al proceso de transformación personal. Ambos son uno. No se pueden separar. En nuestra mente caída los separamos, pero en la mente de Dios nunca han existido separados. Una cosa va a llevar siempre a la otra. Finalmente, Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al 12. Esta es otra porción extensa. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 12. Haced morir pues lo terrenal. ¿Cómo alguien podría hacer morir lo terrenal, lo carnal? No se está refiriendo a que incendies tu jardín, no, sino que a esa naturaleza caída nuestra, ¿no es cierto?, a la cual estamos nosotros o en la cual el Espíritu Santo está confinado por amor a nosotros. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, te das cuenta que el Espíritu Santo nos ha llevado por un proceso totalmente distinto a lo que nos muestra la realidad sociocultural hoy día del mundo evangélico. Nadie quiere esto, salvo que el Espíritu Santo more realmente en él o en ella. Salvo que el Espíritu Santo realmente more en nosotros. Si es que, dice el apóstol Pablo, realmente habéis nacido de nuevo, en el libro de Efesios. Pero en la naturaleza humana nadie quiere esto. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos, otra vez, de desobediencia. Los hijos de desobediencia ni siquiera se cuestionan esto. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó. Ahí se está refiriendo a nuestro nacimiento espiritual. No importa si tú no te pareces en nada a tu papá y tu mamá y te corre por la cabeza y me habrán recogido. No importa, porque hoy día tienes un Padre celestial al cual tú tienes la facultad de parecerte. De parecerte. Mi Padre celestial. Entonces dice que me empiezo a parecer a Él en su carácter. En su carácter. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. No sentimiento, no nada. Conocimiento. Si no hay conocimiento, nosotros estamos condenados a una visión carnal caída, donde podemos nosotros verdaderamente resultar ser engañados. El conocimiento va a hacer que todo lo que sentimos, todo lo que vemos, pase por el filtro de la palabra, para que finalmente no nos autosatisfaga, a lo mejor hasta nos desagrade, pero agrada a Dios. Y esa es nuestra motivación. Y cuando nos desagrada algo, es porque nuestra naturaleza carnal está siendo golpeada. Y estamos cumpliendo el primer versículo que leímos, haced morir lo terrenal. Por eso es que el Espíritu Santo gime. El Espíritu Santo no se está riendo. El Espíritu Santo no está de vacaciones en nosotros, el Espíritu Santo está confinado. Y dice, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? Dice que la creación, vale decir, toda la naturaleza que Dios creó, también gime, porque está bajo una administración caída. Y lo que espera es ser liberada de esa. Y el Espíritu Santo en ese contexto está confinado a una naturaleza carnal caída mía. Pero por amor a mí, entonces intercede por mí con gemidos indecibles. Eso no es hablar, balbucear, galimetía o incoherencia. Eso es un idioma espiritual en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comunican. A favor mío. A favor mío. Vestidos pues, versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. ¿Qué significa eso? Que si hoy día una persona de religión judía se convierte al cristianismo, es cristiano. Es cristiano. ¿Dónde va a ir esa persona? Al cielo. No importa si ya era, no era, acá dice, en esta etapa de la iglesia, esas cosas no son las que nos diferencian. El Antiguo Testamento habla de un pueblo elegido. Ahora el Señor habla de un pueblo, un mundo, o del mundo ha elegido de toda lengua y nación. Para volver después al periodo de la tribulación, donde va a volver a tratar con ese pueblo elegido para que haga lo que hoy día estamos haciendo nosotros, expandir el Evangelio. Expandir el Evangelio. Entonces, vestidos pues como escogidos de Dios, santos. Ahí está, vestidos como escogidos de Dios, santos. Y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Todo está ceñido a los hijos. No está hablando de los hijos de desobediencia, está hablando del pueblo de Dios. Perdonándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque está apuntando a la iglesia, al vínculo espiritual que tenemos del mismo Padre. Entonces, versículo 16, la palabra de Cristo, otra vez, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis sea de palabra de hecho. Pero ese versículo 17 viene después del 16, obvio, pero viene después de que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros. Entonces ahora todo lo que vamos a hacer, sea de palabra o de hecho, hacedlo, ¿no es cierto?, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Si yo no estoy lleno de la palabra de Cristo, entonces lo que haga no va a ser
algo que verdaderamente sea conforme a esa palabra. Si yo quiero verdaderamente glorificar a Dios, no puedo glorificarlo desde lo que yo pienso, sino de lo que Él dice, de lo que Él es, de lo que Él quiere transformar en mi vida. Hermanos, el proceso de santificación es un proceso dinámico, continuo y progresivo. Y ese proceso en lo que estamos insertos todos los hijos e hijas de Dios en nuestro peregrinaje a la casa celestial, la casa del Padre. El deseo de mi corazón, humildemente como pastor, es que nosotros tengamos estas herramientas que nos da el mismo Señor Jesucristo por medio de su palabra, para que podamos tener un discernimiento claro, poder distinguir lo que es y no es de Dios, sobre todo hoy día, en que está todo tan mezclado, todo tan difuso, todo tan atractivo y aparentemente agradable a Dios, pero cuando profundizamos se hace doctrinalmente insostenible. Y si la doctrina no sostiene lo que hacemos, entonces nosotros estamos operando en desobediencia a Dios. ¿Nos ponemos de pie para orar?